Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a desarrollar una breve introducción acerca del simulador de antenas. Cabe recalcar que para la simulación de antenas se dispone de variedad de software, pero este que vamos a ocupar tiene ciertas características que lo hacen favorable con respecto a los demás. Y quizás una de las principales características es la simplicidad del entorno gráfico para que el usuario pueda interactuar con el software. Entonces, este simulador de antena se llama Fork NEC 2, 4 NEC 2, ¿verdad? Vamos a ver en qué consiste esto de NEC 2 y vamos a dar un breve recorrido en las ventanas principales del software. Esto espero yo que sirva de apoyo a la guía de laboratorio, a la guía de trabajo que se encuentra en el aula digital. Para empezar, ¿qué significa, qué es la simulación de antenas? Básicamente, para la simulación de antenas se aplican métodos de análisis y técnicas de diseño de antenas. Entonces, estos métodos de análisis y estas técnicas de diseño básicamente se han introducido en un software. Entonces, estas simulaciones nos van a arrojar a nosotros, nos van a proporcionar aproximaciones de las ondas electromagnéticas, pero estas aproximaciones de los cálculos van a ser suficientes para comprender el funcionamiento y la estructura física de una antena, ¿no? Entonces, podemos decir que este simulador, esta simulación que vamos a estar realizando, arroja datos bastante cercanos a los datos reales, ¿verdad? Entonces, la cuestión es la siguiente, que por ejemplo nosotros queremos simular un circuito serie, ¿no? Una fuente de resistencias. Contamos con variedad de simuladores para esa tarea. Pero en cambio, ¿cómo podríamos simular una antena, no? O sea, ¿cómo podemos predecir el funcionamiento y la eficiencia de una antena? Pues ocupando un simulador de antenas. Entonces, primero, ¿qué significa NS? Bueno, en inglés es Numerical Electromagnetics Code, que esto lo podríamos traducir en código de electromagnetismo numérico. Entonces a eso hacen referencia esas siglas, ¿no? Y luego NEC 2 podemos nosotros decir que es un código de computadora que permite representar propiedades electromagnéticas de las antenas. Luego, cabe decir que este código de computadora, NEC 2, surgió alrededor de 1970 y una buena base para este programa, para este, podríamos decir, algoritmo, ¿verdad? Surge de un programa que se tenía previamente que se llama AMP, que es Antenna Modeling Program. Entonces, estas herramientas básicamente surgieron por necesidades militares. Entonces, ciertas versiones de este código, de este software, son limitadas y se ocupan bajo licencia. Ya vamos a ver eso más adelante. Ahora bien, de NEC hay cuatro versiones. Estas versiones se empezaron a desarrollar desde 1981 con propósitos militares en los laboratorios de Lawrence Livermore. Entonces, de estas versiones, la que nosotros vamos a ocupar es la NEC 2 y 4 NEC 2 es una interfaz gráfica de ese algoritmo de NEC 2. De hecho, ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar otros programas para NEC 2. Es decir, que NEC 2 básicamente es un código, ¿no? Es un código abierto en el cual lo que hizo este 4 NEC 2 es agregarle a este algoritmo una interfaz gráfica, ¿no? Entonces hay otras versiones de NEC, ¿verdad? Del programa, por ejemplo NEC 3 y NEC 4, que se ocupan bajo licencia, ¿no? Hay que pagar cierta licencia para poderlas ocupar, pero para nosotros esta versión libre de hecho nos va a servir bastante. Entonces, ¿en qué se basa este algoritmo? ¿En qué se basa este código de programación? O sea, es un código de programación en el sentido de que es la simulación o los datos de la antena se basan en una solución numérica de ecuaciones diferenciales integrales, ¿no? Entonces, básicamente la estructura de la antena se analiza mediante métodos de corrientes inducidas. De hecho, hay un método que se llama método de momentos, que es un método básicamente matemático, pero que se aplica bastante para el análisis de ondas y señales electromagnéticas. Entonces,
Por eso decimos que NEC 2 es un algoritmo, ¿no? O sea, básicamente podremos decir que es como que estuviéramos haciendo uso de MATLAB para llevar a cabo la simulación de una antena. Es decir, que a partir de los parámetros físicos y eléctricos que yo defino en la interfaz del programa, entonces el programa hace un cálculo matemático, hace un cálculo numérico a partir de ecuaciones integrales y me proporciona a mí ciertas gráficas, ¿no? Y ciertos resultados. Entonces, este análisis, esta solución, la hace mediante la división de segmentos cortos. Es decir, que este software, el ForNec2, ocupa segmentación, ¿verdad? Para poder hacer el análisis de las antenas. Entonces, básicamente lo que se hace es, bueno, se traza una línea, entendamos como un alambre conductor, ¿verdad? Y este alambre conductor se divide en segmentos cortos. Y a cada segmento corto se le asigna una variación de corriente y voltaje. Por lo tanto, podemos decir de que al final todo el análisis es por eso dice aquí, ¿no? Una solución numérica de ecuaciones integrales. ¿Qué quiere decir? Que al final la línea, el modelo de la antena, se basa en segmentos matemáticos. Es decir, que cada segmento va a tener ciertas propiedades, ciertas variables, ciertas características, y es el análisis de todos esos segmentos que nos va a dar a nosotros la aproximación de las características y propiedades de la antena, ¿verdad? Esto es como una breve introducción acerca de qué es este software, ¿no? Entonces cabe recalcar que se le llama simulador, ¿verdad?, de antenas, porque nos permite a nosotros predecir características y patrones de radiación de una antena. Y la antena, ¿cómo se modela? A través de segmentos. Estos segmentos representan, la suma de estos segmentos van a representar la antena que nosotros estemos diseñando. Entonces, esta era una breve introducción y ahora vamos a abrir el software, ¿no? Que es como lo más importante. Algunos quizás ya desarrollaron, ¿verdad?, la guía, pero espero que este video sirva como un refuerzo, ¿verdad? Entonces, al abrir el programa, básicamente se abren estas ventanas, ¿no? El programa de hecho ni ocupa tanto espacio. Entonces, tenemos tres ventanas, ¿no? La ventana principal, que se llama main, la ventana geometría, que está acá, y la ventana de patrón, ¿verdad? Entonces, estas tres ventanas básicamente son como las ventanas principales en las cuales se divide este programa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se fijan, para cada ventana aquí hay como una abreviatura de F2, F4, F3. Este es el método abreviado de cómo poder desplegar cada ventana. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El ejemplo 1, si no me equivoco, es el ejemplo que se desarrolla en la guía de trabajo. Entonces, vamos a abrir otro ejemplo, ¿verdad?, para poder analizar el programa. Cabe recalcar que por el momento estamos haciendo evaluación de los ejemplos que ya trae el programa, porque para irnos introduciendo al software, ¿no? Más adelante vamos a diseñar a partir de cero nuestra propia antena. Entonces voy a abrir el ejemplo 3, ¿verdad? No, vamos a abrir el ejemplo 2. Ejemplo 2. Bueno, aquí tenemos el ejemplo 2, ¿verdad? Entonces podemos ver en el ejemplo 2 ciertas características. En la ventana main se ven la frecuencia del dipolo, ¿verdad? Y cómo sé que es un dipolo, pues aquí en los comentarios está, ¿no? Que es un dipolo en el espacio libre, ¿verdad? Y aquí viene la cuestión de los segmentos. Si se fijan, aquí dice patches o segs, son segmentos, y dice que tiene 9 segmentos. Es decir, que la antena que se ha modelado, el dipolo que se está modelando acá, consta de 9 segmentos. Ahora bien, aparte de los segmentos, en la parte de arriba podemos ver, por ejemplo, la eficiencia de la antena, que es de 97.53%, ¿verdad? La radiación efectiva, que es de 97.13%, ¿verdad? Tenemos que se está alimentando la antena con 100 watts, ¿verdad? Y aquí tenemos otras características, ¿verdad?
Si se fijan, la corriente de la antena y tanto la impedancia como otras características se dan en el voltaje, ¿verdad? Se da con números complejos, se da en números imaginarios. Entonces aquí podemos ver que la impedancia de este dipolo es de 74 ohmios, ¿verdad? Esa es como la impedancia característica de este dipolo. Y bueno, el voltaje es de 86 voltios y la corriente es esta, ¿verdad? Es esta magnitud. Entonces aquí hay que recordar bastante cómo jugar con estas cantidades, con estos fasores, cantidades imaginarias, ¿verdad? Ahora bien, bueno, aquí la frecuencia, la longitud de onda que corresponde a esta frecuencia. En la ventana de patrón, ¿verdad? Es donde se está analizando el patrón de radiación de la antena. Y aquí hay dos planos. Está el plano vertical y está el plano horizontal. ¿Cómo puedo pasarme de un plano a otro? Pues ocupo la tecla tabulador, ¿no? Entonces, la cuestión es esta, que el modelaje de la antena se hace en un plano XYZ. Entonces, aquí podemos ver que el plano horizontal hace referencia a los ejes XY y el plano vertical hace referencia a los ejes XY y Z. Para el plano vertical, la variable es phi y para el plano horizontal, la variable es teta. Entonces, aquí podemos también cambiar, ¿verdad? En este menú que dice Far Field, aquí podemos cambiar, ¿verdad? Ahora bien, en cualquiera de los dos planos, ¿verdad? En cualquiera de los dos planos que nos encontremos, yo con los cursores, yo me puedo desplazar con los cursores del teclado, ¿verdad? Derecha, izquierda, arriba, abajo. Por ejemplo, para el plano vertical es con las teclas derecha, izquierda, que lo que hago es desplazarme entre los diferentes patrones que se están dibujando, ¿verdad? Para el plano vertical. Y en este plano vertical, la variable, como vuelvo a repetir, predominante es phi. Entonces, a medida nosotros estamos desplazándonos entre los distintos patrones, podemos ver que la variable phi está cambiando. En cambio, también con el plano horizontal, la variable de cambio es teta. Entonces aquí nos vamos a desplazar con los cursores arriba a abajo y vemos que se está cambiando el patrón. Cabe recalcar que estas gráficas corresponden a un mismo patrón únicamente que se calcula para cada valor de las variables. Entonces aquí podemos ver que la variable teta alcanza un valor máximo de menos 180 y un valor máximo, ¿verdad?, de 180, es decir, que se abarcan 360 grados para el valor de teta. Este es la ventana de patrón, ¿verdad? Ahora bien, en la ventana de geometría, ¿verdad? Esta ventana se ve una muestra gráfica, una representación gráfica del dipolo, y aquí es donde podemos ver que el dipolo está trazado en el eje Y, ¿verdad? A lo largo del eje Y es que se traza el dipolo. Y si se fijan, al seleccionar el dipolo, que es este de color como púrpura, al darle un clic, no selecciono todo el dipolo. De hecho, selecciono los segmentos que conforman el dipolo. Y aquí en esta ventana que se aparece acá, dice aquí Wire, que sería el alambre, Tag 1, que es la etiqueta que hace referencia a este alambre, ¿verdad? Y aquí me dice qué número de segmento tengo. Entonces, aquí podemos ver que para cada segmento yo tengo características distintas, ¿verdad? Por ejemplo, si nos fijamos aquí en la corriente, ¿verdad? Yo tengo esas características para el segmento 1, tengo estas características para el segmento 2, tengo estas características para el segmento 3 y así sucesivamente. Este punto que se ve acá en el centro de las coordenadas es la fuente de alimentación. Si se fijan, aquí sucede algo bien curioso. Al seleccionar el segmento donde está ubicada la fuente, aquí me dice que ese segmento tiene una fuente de voltaje y aquí está la potencia de 100 watts y aquí está la amplitud del voltaje y la impedancia, ¿no?, de ese segmento. Entonces aquí podemos ver lo siguiente, que la impedancia por lo tanto se está midiendo en el punto de alimentación de la antena. Aquí podemos decir lo siguiente, que esta fuente de poder pues puede ir en un extremo de la antena y no hay problema. Claro que van a cambiar las características de la antena, ¿no? Más que todo las características de radiación.
En el siguiente ejercicio que realicemos vamos a ver cómo agregar las fuentes, cómo editarlas, cómo colocarlas, ¿verdad? Y cómo trazar los alambres, ¿verdad? Que van a simular la antena. Cabe recalcar algo, que la simulación se hace con alambres, o sea, el software hace énfasis de que esto no es un alambre, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando estemos diseñando, vamos a darle características a este alambre, como conductividad, resistividad, si es de cobre o de otro material conductor. Ahora bien, esta es la ventana geometría, ¿verdad? Entonces vamos a ver algo. Vamos a obtener el patrón de radiación en 3 dimensiones. Entonces, aquí hay un icono que asemeja a una calculadora, ¿verdad? Y aquí vamos a darle un clic y aquí aparecen estas opciones. Entonces, lo que queremos calcular es el patrón del campo lejano, Far Field Pattern, que es el campo lejano de radiación. Aquí nos dice la frecuencia a la cual se va a calcular, ¿verdad? Y aquí está la resolución. La resolución tiene que ver con esta ventana de pattern. Si se recuerdan, aquí en pattern, en la de patrón, cada cambio o cada incremento, ya sea en teta o en phi, se hacen ángulos de 5 grados. Entonces a eso se refiere la resolución. Hay que, hay que tener en cuenta algo y más adelante lo vamos a ver. Que tanto la resolución como los segmentos que voy a simular, los segmentos, perdón, que van a conformar la antena, depende de la frecuencia a la cual yo voy a diseñar la antena. Claro que hay una pequeña ecuación por ahí, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, retomando, me dirijo a la calculadora, selecciono Far Field Pattern, escojo la resolución de 5 y aquí yo tengo qué patrón quiero simular, el vertical o el horizontal. Le vamos a dar a full, ¿no? Para generar ambos. Entonces le vamos a dar generar, ¿verdad? Y tiene que aparecer la ventana, ¿verdad? Vamos a ver. No aparece la ventana. A ver, vamos a darle otra vez. Vamos a darle generar. Ok. Lo vemos. Aquí está. Bueno, y aquí tenemos la antena, ¿no? Es la misma representación, solo que aquí está en 3D. Lo que está en el centro de color púrpura es la fuente y estos es el alambre, ¿no? Que está simulando la antena. Entonces aquí podemos ver la frecuencia de operación de la antena, ¿verdad? Los valores para las variables z y phi, que estos cambian de acuerdo al ángulo en que yo vea la antena, y estos 3 menús que son como importantes. Aquí en estructura, aquí me permite ver las características de la estructura, se refiere al alambre, ¿no? O sea, al material conductor. Si yo le doy currents, corrientes, aquí veo las corrientes del conductor, el comportamiento que tienen las corrientes en el conductor. Si yo le doy open ends, que son los terminales, aquí vemos que son los extremos en los cuales la antena termina. Es decir, son las terminaciones abiertas de la antena, ¿verdad? Los extremos de la antena. Vamos a ver otras características. Si le damos segments, aquí podemos ver, ¿verdad? Que la antena está formada por segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 segmentos, ¿verdad? Vamos a darle un... Bueno, ahí está bien, ¿verdad? Y así sucesivamente. Puedo esconder la estructura, puedo visualizar la estructura, ¿verdad? Ahí estoy viendo el material del alambre, básicamente es cobre, ¿verdad? Es ese material que aparece ahí, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Podemos ver distintas características. Entonces, esto nos va a servir a nosotros para determinar, ¿no? Cómo está conformado el conductor que estamos simulando, el comportamiento que va a tener el conductor, ¿verdad? El comportamiento. Entonces le vamos a poner en estructura, ¿verdad? Solo estamos viendo ahí la antena en el espacio y aquí en el segundo menú ya tenemos las características para el patrón de radiación. Si le damos en la segunda opción que dice pattern, vemos el patrón y de hecho
como vimos en la teoría, así es el patrón de radiación, ¿verdad? De la antena dipolo, ¿verdad? Básicamente yo les comentaba que era como una dona, entonces ahí está la dona, ¿verdad? Todo esto es el patrón de radiación. Podemos ver de manera multicolor, y aquí se ven las intensidades del patrón de radiación, ¿verdad? De menor a mayor intensidad, ¿verdad? Como que si fuera un diagrama de temperatura. También podemos ver de manera transparente, ¿no? Para ver más claramente cómo está ubicado, cómo está distribuido el patrón con respecto a las coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? Y ahí estamos. Entonces, este es brevemente, ¿verdad? Una introducción, un breve resumen de lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, lo que les pido es que hagan el ejercicio propuesto en la primera guía de trabajo y bueno, más adelante vamos a ir introduciéndonos aún más en este software que es bastante útil para el diseño de antenas.